¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a una plática más aquí en Hablando de Psicología y Tanatología. Mi nombre es Guadalupe Acero, psicóloga, tanatóloga y coach. Déjame decirte que el día de hoy vamos a hablar de un tema, como siempre lo he dicho, todos son importantes porque para mí todas las personas, si son niños, si son adolescentes, si son mujeres, si son hombres, si son adultos, todos son importantes, personas de la tercera edad, generan un compromiso muy importante en la vida de todos, porque se llama entorno, porque se llama sociedad, porque todos de una u otra manera convivimos, compartimos y nos relacionamos con las personas. Por esa razón, el día de hoy quiero hablar de un tema que el día 28 de junio se está dando el Día Internacional del Orgullo LGTB. ¿Qué significa esto? La diversidad de género hoy es importante porque tenemos que aprender a tener en nuestras vidas, así realmente en nuestras vidas, una educación, una mentalidad abierta, aprender a tener que aceptar el formato de lo que estamos viviendo todos los días, el respeto hacia las demás personas, quiénes son, en dónde, cómo se sienten, en dónde y cómo se comprometen también en el entorno social, porque también es la parte de la inclusión social que nosotros hacemos recibiendo a todos ellos de una manera con cordialidad, con respeto, con cariño, porque yo no lo sé, pero está en tu casa, pero muy probablemente pertenece a una parte de tu familia, porque muy probablemente es tu amigo, porque muy probablemente convives con un compañero o una compañera del trabajo, de la escuela. ¿Y qué sucede? No podemos estar con las barreras que a veces socialmente uno desea estar poniendo. Tenemos que aprender a abrir nuestra mente, tenemos que abrir nuestros corazones, tenemos que aprender a tener en nuestras vidas este juego de valores que se convierte en algo muy importante. Trabajar con todo ello es darle realmente la importancia y el cariño a aquellas personas que requieren también de esta constitución de derechos que también requieren y viven todos los días solicitándolo. Solicitándolo, ¿por qué? Porque cada quien tiene su propia, yo siempre digo, batalla, tu propia guerra, tu forma de estar buscando cómo sentirte no solamente aceptado, sino que acepten a veces ciertos movimientos, porque al final del día es una mentalidad que debemos de aprender a aceptar. Reinventamos nuestras vidas, reestructuramos nuestras vidas, pero también nos reeducamos con el paso del tiempo. ¿Sí me explicó? Se llama renovar o morir. Tenemos que incluirnos también en esta posición. No todo el tiempo tenemos que estar esperando a ver a quiénes vamos a incluir. No. Tenemos que aprender a incluirnos socialmente, porque eso nos ayuda a crecer como personas. Y yo te pregunto, ¿tú cómo te quieres sentir en ese proceso? Porque muy probablemente hay personas dentro de tu familia que no han querido decirte porque no saben cómo decirte, por la forma en cómo piensas, en la forma en cómo se pueden sentir juzgados con tus comentarios que en un momento dado puedas decir. Este tipo de pláticas siempre son muy enriquecedoras porque dejamos y marcamos también la pauta sabiendo de que podemos ayudar, encaminar, abrir el pensamiento, calmar nuestras emociones, mantener un diálogo con nosotros internamente y permitir que las personas puedan crecer. Pero sobre todo en la parte de la inclusión social es la parte más interesante, porque entonces sabemos incluirnos y sabemos incluir a las demás personas, donde todos tienen un derecho. La convivencia social, la comunicación, las relaciones, la parte del aprender a sentir que podemos estar y que podemos permitir a las demás personas estar dentro de nuestra misma área, dentro de nuestro mismo espacio, es parte de ese respeto que podemos tener para nosotros y dar el respeto para las demás personas. Es un trabajo muy enriquecedor porque te da la oportunidad de tener una mejor versión para contigo mismo. Ya calmemos y bajemos la guardia bajo esa protesta de poder pensar que somos homofóbicos, que alguien se refleja o se presenta ante una situación homofóbica. Sí, también la respeto, es una forma de pensar de las demás personas, pero no lo podemos reflejar de una manera agresiva, lastimando, ofendiendo o haciendo sentir mal a las demás personas. Es permitir que las demás personas puedan integrarse porque también tienen un derecho.
¿Cómo sucedió? Hay muchísimas situaciones sociales, familiares, emocionales que todo esto nos refleja, aunque también está la parte de la genética. Pero cuando no es así, muchas situaciones emocionales y sociales que se van reflejando y que se van abriendo con el paso del tiempo, bueno, es parte de ello. Si no tenemos una buena relación, si la comunicación, si la convivencia, si el amor, si el distanciamiento, si el rechazo, si las heridas de la infancia, si la separación de los padres, si el poco o la poca atención que le podamos dar a los hijos, si la nula comunicación que pudiera existir, si el deseo que pueda ser con poco interés para con esos hijos, tenlo por seguro que van a expresarse muy probablemente de otra manera. Y no porque quieran hacerte daño, simplemente que su diversidad ante esta posición de género la fueron descubriendo de una manera donde se sintieron cómodos a veces con otras personas, donde se identificaron con otras personas, donde se dieron cuenta que el mismo género de su persona les llama más la atención que el de las otras personas, o porque tuvieron una mala experiencia con el género opuesto, o porque de una u otra manera los confundieron en un momento dado en sus propias heridas de la infancia, donde fueron abusados de una u otra manera, donde alguien los lastimó en su momento, donde de una u otra forma el padre o la madre terminó rechazándolos. Hay muchísimas situaciones, no puedo decirte con exactitud cuál pudiera ser de ellas, cada uno tiene su propia historia, pero esa historia se respeta, esa historia es precisamente para permitir abrir las puertas a las demás personas donde podamos permitirles que se puedan integrar. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de los padres, yo te pregunto, ¿cómo has recibido estas noticias? ¿O qué miedo tienes si estás sospechando que alguno de tus hijos o de tus hijas quisiera manifestar su comentario, su perspectiva de vida, su forma de ver la vida, de lo que está viviendo y a querértelo hacer saber? ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué sentirías? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Quieres escucharlo o no quieres escucharlo? O simplemente al momento del saber, porque hay padres que dicen, el día que yo me entere que tengo un hijo así, ese hijo para mí desapareció. Fuertes palabras, ¿estás de acuerdo? Palabras que lastiman, que hieren y que dañan. Y que al final del día, cuando los hijos han crecido, ¿qué crees? Toman su propio camino. Toman su propio rumbo. Y si tú no quieres perder la relación y la convivencia de tu hijo, tienes que aprender a conocerlo, a aceptarlo por amor, porque es tu hijo, porque tú diste esa parte de ti para que ese hijo llegara a tu vida. ¿Pasaron algunas cosas? Chécalo. Y no con esto es para pensar que vas a hacer regresar al hijo o a la hija a una situación. Necesitas aprender a conocerlo y aceptar que realmente ellos están buscando otro tipo de vida de la cual no se sienten cómodos, porque a veces ellos mismos lo perciben desde que son muy pequeños. Tengo casos aquí en el consultorio donde mis mismos chicos o las mismas chicas desde muy pequeños se dieron cuenta de que no era su gusto y su placer tener a una persona de su género opuesto. Siempre le llamaron las mismas personas de su mismo género. Y eso fue una situación que les generaba conflicto porque no sabían cómo podían mencionarlo. Tenían miedo que algún día fuesen lastimados o que alguien comentara algo. Hoy en día la mayoría de los chicos están dándose la oportunidad de aperturarse, de poder platicar, decir, mostrarse, y no por decir salieron del closet, sino se dieron la oportunidad de aperturar esta opinión de ellos mismos y manejarse abiertamente a lo que ellos también están esperando. Pero tú, como su padre, como su madre, como esta parte de su entorno familiar, como familia central, no estoy esperando si los abuelos, los tíos, los primos, los tíos políticos, los primos políticos y todos los que te rodeen en esta parte de tu familia pudieran aceptarlo. Las personas más importantes es el núcleo más cercano, que es papá, mamá y los propios hermanos. Esa es la parte más importante. Aceptando, considerando, reconciliando, buscando hacer sentir y apoyar al hermano o al hijo que está mencionando qué es lo que más le gusta en la vida y cuál es su gusto por el género que está buscando en esos momentos. Bueno, pues debemos tener la apertura y la mentalidad abierta para poder platicar y entablar una comunicación muy profunda. Y profunda porque necesitas conocer a tu hijo o tu hija que está pasando
por esta transición, de la cual no es mala. Lo hacemos ver malo porque la sociedad muchas veces lo va imponiendo. Aquellos amigos, aquellos familiares, aquellas personas, aquellos vecinos que pueden hacer un comentario homofóbico, el decir que la sociedad está enferma hoy de mil cosas, y yo te diría, ¿quién no está enfermo de ciertas situaciones? Esto es como el no querer permitir hacerle saber a las personas, o no permitir querer escuchar de las personas que tienen una depresión, que tienen una ansiedad, que viven una situación bipolar o una esquizofrenia, que tienen algún padecimiento en ellos mismos mentalmente y que les está generando conflicto porque también son rechazados. Déjame decirte que cuando hablamos de estas enfermedades mentales, emocionales y demás, la mayoría de las ocasiones la gente tiende por rechazar. No porque se pudiera considerar una situación de contagio, sino simplemente porque uno no los quiere aceptar tan fácilmente, porque pensamos que eso no está dentro de nuestra estructura social o familiar, y nosotros no lo vivimos y no lo queremos atraer, ¿sí me explico? Y que creemos que con eso estamos haciendo de que las cosas vayan saliendo de nuestras vidas porque simplemente no deberían de existir. Y eso es malo porque entonces no nos aperturamos, entonces nuestra mentalidad abierta no está existente en estos momentos para poder dar la oportunidad a que las demás personas pudieran sentirse a gusto. Pero ¿qué pasa cuando entonces en esta relación como padres no aperturamos la comunicación? Pues lo único que estoy haciendo es no permitiendo y enseñándole a mi hijo o a mi hija que no acepto lo que estoy viendo, que no acepto su vida, que no acepto por lo que está viviendo. Y cuando sucede este tipo de contextos, lo único que estoy haciendo es de que esos hijos se vayan alejando de la familia, que esos hijos vayan haciendo su vida como ellos mismos la quieren hacer, aún así, fíjate, en su posición de rebeldía, en su posición de en un momento dado del que tú no quisieras aceptar esta relación o esa posición de tus hijos, y ellos mismos van alejándose de ti, no teniendo comunicación, no conviviendo, no estando en las reuniones familiares para que tú como papá o como mamá no te sientas avergonzado de ellos. Ellos no están esperando sentirse con una situación de burla o una situación de reproche o de reclamo, de hacer un comentario que puede lastimar o que puede humillar o afectar precisamente esa situación emocional que están viviendo, ese deseo o esa posición de vida, ¿sí me explicó? Porque es una vida que tenemos que aprender a respetar. Pero cuando no lo hacemos de esa manera, lo único que estamos haciendo es convertir a los chicos que sean con nosotros un tanto agresivos, un tanto rebeldes, un tanto aislados de esta misma posición. Y al mismo tiempo estamos haciendo que ellos vivan situaciones de ansiedad, de depresión, que se sientan que se están alejando absolutamente de todo. Y con el paso de los años simplemente se alejaron de las vidas familiares. Demos oportunidad a no tener que perder a los hijos. Ellos son parte, un componente muy importante de nuestras propias familias, de las cuales no podemos desintegrarlas. Tenemos que tener precisamente esa mentalidad abierta para poder platicar, para poderles permitir ser ellos. No podemos seguir controlando sus vidas, no podemos prohibirles ciertas situaciones, porque sabemos que al final del día continuarán en su mismo proceso, porque es decisión propia, y esa decisión propia es la que debo de respetar. Pero si no lo voy a hacer y no voy a respetar esa posición como papá o como mamá para con mis hijos, porque me puedo avergonzar, porque en casa no debe de existir esto, porque nadie se burlarían o me sentiría mal, o estoy pensando qué pueda decir la sociedad o qué pueda decir la familia, y eso empieza a afectar mi relación con mi hijo o con mi hija, tenlo por seguro que simplemente deberás estar preparado para saber que vas a perder esa relación, esa confianza, esa convivencia, a esa personita que está hoy contigo y que con el paso de la vida y de los años simplemente se estará alejando. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos pacientes ante situaciones diferentes, y estas situaciones nos llevan precisamente que así como nosotros sentimos, también ellos. Por eso el diálogo, la comunicación siempre debe de ser el punto primordial para poder tener una buena comunicación con respecto a este tema y tener la mayor cantidad de información.
¿Sabías que en muchas de las ocasiones esta situación se convierte en más momentos difíciles, más momentos de complicación en comunicación, donde lo único que estamos haciendo es generarles inseguridad y desconfianza? Debemos de enseñar a los hijos ante una situación heterosexual o una situación homosexual, donde ellos mismos aprendan a respetar sus propias decisiones. No les estamos dando la oportunidad. Si así estamos siendo con los hijos, que en un momento dado pudieran estar tomando la decisión ser una vida homosexual o tener una relación homosexual, ¿qué hacemos? Hacemos que no crezcan, no les damos la oportunidad de ser ellos, no les permitimos que ellos mismos se puedan encontrar en una forma y en un contexto muy importante en su propia vida. Y si queremos hijos de éxito, porque déjame decirte que hay personas que son homosexuales y que no están perdiendo el tiempo en su vida, están creciendo y están haciendo muchísimas cosas, ¿sí me explicó? Y es gente de éxito, y es gente feliz, porque así lo decidió, porque así se lo permitió. Por esa razón nosotros no somos quienes para prohibirles precisamente el estilo de vida que ellos están deseando tener. 2. Si es un hijo heterosexual, de la misma manera, a veces perdemos el contexto de una buena comunicación, una buena relación, un ambiente agradable y cálido que también rompemos con el crecimiento de ellos. Pregúntate si realmente tu problema es con tus hijos heterosexuales o con tus hijos homosexuales, porque estamos hablando de padres que pudieran tener una relación o una convivencia o saber que están encontrándose en la apertura de los propios hijos, que están abriéndose a esta diversidad de género y que tenemos que aprender a escucharlos, aprender a entablar una relación, de ayudarles y permitirles que ellos decidan cómo necesitan también que sea su vida. No podemos nosotros cerrarles el camino, no podemos ni debemos de eliminarlos de nuestras vidas como familia. Siguen perteneciendo. Si nosotros rompemos con ese sentido de pertenencia, estás acabando con tu hijo. La seguridad, su forma de confianza, su forma de comunicarse, de crecer, su propia credibilidad, estás lastimando su autoestima, su amor propio, estás rompiendo con cada uno de sus sueños, le generas cada vez más problemas de toma de decisiones, porque al final del día pues ellos se van validando a partir de lo que tú en su momento les vas ayudando a formar su propia vida. El saber que se van equivocando, van creciendo, van tomando decisiones, van sabiendo realmente qué es lo que están esperando en este proceso de un crecimiento de vida, se llama desarrollo personal. Si nosotros no les permitimos desarrollarse de esa manera, a los hijos realmente cuando se van revelando en esta parte de su propia identidad, debemos de enseñarles a que ellos mismos brindarles el apoyo para que se acepten en todos los sentidos. Y no hablo de ellos para con ellos, no. Hablo de la posición donde deben de aprender a defenderse y a defender la posición en la cual están viviendo y están tomando como vida para con todo lo que vayan encontrándose en el camino. No es retraerse, no es esconderlo, no es dejar de hablarlo, no es dejar de estarlo ocultando, del saberle dar la vuelta para que la gente no logre enterarse al 100%, que mejor lo intuya y que poco a poco se vaya enterando y que al final cuando lo diga, sí, ya lo sabía, me imaginaba. No, es una posición donde puedo decirlo ante una voz abierta definitivamente y poder trabajar ante esta posición. Una situación es saber la diversidad de género que quiero tener en mi persona, ¿sí me explico? De las cuales esto nos ayudaría muchísimo mantener el contexto del saber que mujer es mujer, hombre es hombre. Pero cuando ya vamos teniendo otros cambios en nuestra personalidad ante esta posición, como ser transexual o transvesti, etcétera, ¿sí me explico? Debemos de guiarlos y saber realmente cuáles serían las consecuencias socialmente que pudiera vivir, en dónde realmente se va a encontrar y quiénes pudieran lastimarlo, porque también eso es muy muy importante tenerlo bien claro, que a veces la misma sociedad todavía puede seguir haciendo daño. Pero cuando eres una persona y sabes que eres un hombre, eres una mujer, pero tu gusto por tu mismo género para tener una pareja, eso no significa que tengas que modificar a veces toda tu persona, ¿sí me explicó? Ya cuando existen otros cambios, eso ya viene en una posición genética y tendríamos que profundizar muchísimo en esta parte del mismo tema. Pero aquí lo importante es saber que como familia
todo el apoyo que tenemos que aprender a trabajar junto con ellos para poderlos ayudar a crecer. Esa es la parte más importante, porque todo esto va a ser mediante acciones, y esta forma de saber que cómo puede influir, fíjate, influye tanto tu posición como padre, de aceptación, de amarlos, de quererlos, que les ayuda precisamente a un desarrollo de su propio rol de género, porque entonces queda perfectamente definido lo que ellos están queriendo en su vida, y no podemos ocultarlo, no podemos engañarlos, y no podemos hacer que ellos engañen a las demás personas, porque entonces ya no están respetando su propia posición y decisión. Tenemos que aprender a enseñarles que si eso es lo que están buscando, integrarse a la sociedad en una posición homosexual, es importante saber que ellos tienen que aprender a defender esa posición, de la cual, ni tengan que estarse escondiendo ni de nadie, ni de las familias, ni el esperar a que alguien pueda hacer algún comentario que también los pueda lastimar, porque eso los lastima muchísimo también, y mostrarles un camino de mucha seguridad y de mucha confianza. Recuerda que todo esto, ante una posición social, ante los ojos sociales, los podemos ver que es una situación muy mala. ¿Sí me explicó? Somos muy buenos para ser jueces y verdugos. Podemos darnos cuenta de la situación y al mismo tiempo castigar. Y eso no es la parte que estamos esperando, porque los chicos al final del día van a seguirse proyectando en donde se quieren sentir y donde quieren estar. Lo más importante es saber guiar precisamente a estos chicos en lo cual puedan ellos aprender a vivir en una posición no solamente de discreción para ellos, sino saberlo mostrar de una manera sana, sutil, bonita, agradable, donde ellos no tengan que estarse escondiendo, donde no tengan que vivir la parte de la rebeldía, del enojo, y que la sociedad tenga que atacar, o tenga que lastimar, o tenga que ofender. No solamente estamos educándonos nosotros como papás para aprender a escuchar y recibir una comunicación o una información de esta índole, sino como papás vamos a saber educar también a los hijos, que puedan aprender a recibir la respuesta o la forma de ser de su propio hermano o hermana. ¿Sí me explicó? Esta posición del saber que tenemos que aprender a influir en una posición muy importante y positiva para los hijos, no solamente es saber para el hijo que está expresándose de esta manera en una situación homosexual, sino también la posición de los hijos, que pueden aprender a respetar la decisión de los mismos hermanos que están tomando esta decisión. Por ende, él tendrá que aprender, o ella aprender a defender su posición en la cual están viviendo. Cuando hacemos todas esas marchas, o los chicos hacen esas marchas que sabemos que el día 28 se expresan en diferentes lugares del país y mundialmente, es porque ellos mismos se sienten que son rechazados constantemente por una sociedad, una situación laboral, una situación escolar, la misma parte de la familia, entre los mismos amigos, la misma sociedad, los mismos vecinos, las personas que de una u otra manera les hacen daño verbalmente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, laboralmente, emocionalmente y socialmente. Es muy importante darnos la oportunidad de que este es un proceso de mucho crecimiento. Cuando hablamos de ese crecimiento, es el desarrollo de todas las cosas hermosas que podemos hacer como sociedad, pero tenemos que aprender a trabajarlo y aprender a entablarlo como una situación de comunicación, de educación, y del saber cómo aprender a aterrizar precisamente todos estos valores de crecimiento emocional y social, de los cuales nos permitan precisamente darnos cuenta en el cómo quisiéramos vivir, cómo quisiéramos respetar y cómo quisiéramos sentirnos respetados. A veces uno puede sentirse también agredidos por esta situación de los mismos chicos, pero no podemos vivir esta situación. Tenemos que aprender a crecer ante un contexto de un crecimiento todavía mucho más grande. ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan entablar y encontrar situaciones importantes de un crecimiento y de un compendio con muchas cosas importantes de su propia vida, para que ellos socialmente puedan desarrollarse y sexualmente puedan entablar situaciones importantes en su propia vida sin hacer daño a los demás, y viceversa, porque no somos quienes para tener
que hacer este tipo de daño social a este tipo de género en diversidad. ¿Sí me explicó? También es muy importante saber qué papel juegan los papás cuando hablamos en este contexto de una vida sexual también con los hijos, y eso es desde muy pequeños. Déjame decirte que desafortunadamente vivimos en pleno siglo XXI y la comunicación de este contexto de información entre las relaciones de pareja entre jóvenes, entre la relación de la primera relación de pareja sexualmente, entre los deseos y gustos sexualmente que estaban los chicos teniendo, porque a veces pueden sentir que hay una confusión o porque de repente le puede llamar el compañero la atención, pero a veces podemos voltear y admirar a una chica y no por admirarla, reconocerle que es muy hermosa, admirar que se ve muy guapa, ¿sí me explicó? No significa que tenga que gustarme forzosamente una mujer. Puedo reconocer la belleza de una persona, ¿sí me explicó? Pero no confundamos ese tipo de cosas y como padres les hagamos saber que si entonces son gays o qué es lo que está pasando, o lesbis, que en un momento dado les pueda llamar la atención una mujer o un chico de esa manera, ¿sí me explicó? No por elogiar y por admirar también la belleza, nosotros mismos como papás estemos regalando información, que estemos tergiversando y que estemos llevando a los chicos, empezándolos a poner en una posición de mucha duda. No hagamos comentarios que realmente nosotros mismos empezamos así de entre juego y juego, haciendo mención que si son, que si les gustan los hombres, o que mencione que porque no ha tenido una novia, porque a lo mejor entonces el no tener una novia por eso les gustan los hombres, o si las chicas no tienen un novio, nunca lo han presentado, es porque entonces les gustan las chicas. Entonces no confundamos nosotros, simplemente porque su decisión en estos momentos no es tener una pareja. Y si es no tener una pareja y desean tenerla hasta la edad que ellos lo permitan y lo decidan, bueno, pues es decisión propia. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Como padres debemos de tenerles la confianza a los hijos porque sabemos el tipo de educación que les hemos dado. No podemos hacer este tipo de preguntas porque entonces el primero que está erróneo en el tipo de educación que estás dando eres tú. Porque como papá estás teniendo la duda de lo que les has dado como información a tus propios hijos. Entonces tienes que aprender a trabajar este contexto para permitirles a ellos a entablarse con una buena relación y tomar decisiones de crecimiento. Cuando hacemos ese tipo de comentarios, ese tipo de información positiva a través de un diálogo, de una vida sexual, una vida de una relación de pareja, el inicio de una relación de pareja, las emociones y el enamoramiento que puede existir, les estamos empezando a otorgar muchas herramientas a los chicos. Consideramos que eso lo tienen que ir conociendo los chicos poco a poco en el camino, sin importar cuántas veces tengan que caerse, cuántas veces tengan que lastimarle el corazoncito o saber que tenemos que rescatarlos ante las situaciones que están viviendo, pero no es así. Nosotros tenemos que hacer un trabajo forzosamente de una gran experiencia que les podemos regalar y de convivencia, del amor que podemos tener para con ellos, sabiendo que cuando exista eso nosotros estaremos ahí para poderles ayudar. Cuando no existe eso, entonces empezamos a llenarles a los chicos con una gran cantidad de información errónea, donde no les estamos permitiendo a ellos precisamente poder crecer. ¿Cuántas veces te has preguntado realmente cuál es esta posición de identificar el cómo nosotros como papá podemos influir precisamente en la figura de identidad para con los hijos? Y déjame decirte que el papá, el hombre, la parte masculina de casa es una figura muy importante en el desarrollo de su género de con tu hijo y al mismo tiempo de su identidad sexual, sí, claro. Y esto es muy importante porque es la presencia de los papás que tienen en la ayuda precisamente del desarrollo de esta autoestima para con los chicos y de la parte de la autoconfianza que ellos pueden tener. Esto los lleva realmente a tener una capacidad para poder tomar definitivamente cualquier tipo de riesgo que ellos pudieran estar aceptando o buscando constantemente en esta vida saludable emocional, también mental. Por esa razón es muy importante que tú como papá tengas esa convivencia, esa comunicación y esa relación con tus hijos y con tus hijas. Eso les vas a dar precisamente ese fuerte entorno de sentirse seguros realmente para lo que están buscando y lo que están queriendo. Si te conviertes en esa posición totalmente ausente, pues llevas a los hijos a que constantemente estés sufriendo en el amor, no logren tomar decisiones, no sepan realmente lo que quieren, qué tipo de pareja
pareja quieren, qué tipo de persona quieren a su lado, porque su identidad está lastimada, porque su identidad todavía no está formada, porque no les has regalado precisamente ese tipo de palabras. Fíjate que es muy importante ese contexto. Esta posición de identidad es papá, la parte emocional es mamá. Entonces a veces no nos damos cuenta de todo ese regocijo de trabajo y de roles que tenemos que aprender a tener dentro de casa. Si eso aprendemos a trabajarlos, déjame decirte que bueno, logramos hacer una crianza con los hijos muy, muy importante, porque entonces nos vamos dando cuenta cómo es el crecimiento de ellos. Nos vamos preguntando qué tipo de información necesitan nuestros hijos para que ellos no tomen una decisión errónea. No son decisiones erróneas, son decisiones que al final del día, con el paso del tiempo, no hiciste el trabajo que tenías que hacer en un desarrollo de identidad. No es error de ellos. Aguas, tampoco estoy diciendo que es tu error y tampoco te pongas de esa manera tomándolo personal. Aquí lo importante es platicar con ellos en todo momento, enseñándoles el camino emocional que deben de vivir. La relación, comunicación, los abrazos, el apapacho, el dedicarles cierto tiempo para poder platicar, incluirlos en tu vida. Incluirlos significa platicarles que estás trabajando, por qué estás trabajando, lo que estás haciendo para con ellos, la importancia de ti, el verlos bien, el ayudarles a crecer, el desarrollarse y el darles la oportunidad de que lo que estás haciendo es porque los quieres brillar en un futuro en esa posición de éxito, sintiéndose ellos contentos con todo lo que están haciendo. 2. Es muy importante que en un futuro, después de sus 15, 18 años, los chicos empiecen a incluirte porque te empezarán a platicar de los amigos, de los compañeros, de todo lo que están viviendo, a dónde van, qué es lo que hacen, qué es lo que hicieron con los amigos. Y cuando los chicos se aperturan en esa posición, te están incluyendo. No es para regañarlos, no es para corregirlos, no es para lastimarlos, es para aprender a escucharlos y para dar otro tipo de consejos que no es la posición de una educación, es aprender a platicarles cómo ha sido el paso del tiempo con este tipo de comentarios y con este tipo de vivencias, porque de una u otra manera, así como ellos los han vivido, tú también lo has vivido. Desafortunadamente nos hemos olvidado que alguna ocasión fuimos niños y que también fuimos adolescentes, y en estas plataformas de ser niños y de ser adolescentes, pues se han equivocado, y nos equivocamos también nosotros cuando tuvimos esas edades, que cuando llegamos a la etapa adulta queremos llevar a los hijos a un nivel no de perfección, pero donde tengan los menos errores posibles, donde sufran lo menos posible, donde se equivoquen lo menos posible, donde les podamos exigir y sabemos que pueden dar cada vez más porque nosotros les estamos dando constantemente y muchísimo, y todo se lo ponemos en bandeja de oro, así lo creemos nosotros, y a lo mejor nuestros hijos no lo están viendo de esa manera, precisamente porque la relación y la identificación emocional que podemos darles a los hijos no la estamos viviendo y no la estamos dando. Por esa razón es necesario y al mismo tiempo importante trabajarla con ellos. Si hacemos ese tipo de cosas, bueno, va a ser increíble la relación que podamos tener. Por eso es muy importante aprender a experimentar, bueno, pues esta forma de no vivir los rechazos homofóbicos desde ahorita cuando los hijos son pequeños, porque entonces les estamos enseñando otro tipo de cosas, de las cuales donde a ellos les enseñamos esta posición de reprimir y de reprimir porque ni siquiera quieren hacerte esa pregunta. El no hacer preguntas, lo único que estamos haciendo es de que ellos los empecemos a confundir, no logren determinar lo que quieren y no se sientan a gusto con lo que quieren. Con el paso del tiempo, ellos también no logran determinar qué es lo que están buscando en este contexto de su vida. No saben ni qué tipo de chico o chica que están buscando, ni tampoco saben si les gustan los chicos de su mismo género o chicas que son de su mismo género, ¿sí me explicó? Y si les gustan, tienen miedo de tenerlo que expresar. Y si lo expresan, lo hacen escondidas. Si lo hacen escondidas y cuando tú te das cuenta, pues esto termina tornándose en situaciones emocionales muy fuertes dentro de casa. ¿Estás listo para vivir algo así? Yo creo que nadie estamos preparados para este tipo de contextos y problemas situacionales y emocionales que se puedan presentar dentro de casa. Por eso es muy importante que en un trabajo de prevención lo primero que tenemos que hacer es la parte de la comunicación y saber si hemos hablado de sexualidad y saber si hemos hablado precisamente con este nuevo panorama de una mentalidad abierta y hablar con el término así definitivamente de homosexualidad, tanto en hombres como mujeres, hablar de ser gays, qué es lo que está sucediendo en este contexto. A veces pensamos que los chicos van a ir conociendo en el camino y van a
ir experimentando, pero pensamos que no van a cometer ningún error o no van a tener ningún error porque todos lo saben perfectamente, pero hay chicos que siguen terminando con infecciones, siguen terminando con dolores en el corazón, siguen teniendo relaciones violentas, relaciones agresivas, relaciones conflictivas, relaciones tóxicas, relaciones con géneros de su mismo género y te sorprendes todo lo que está pasando porque tú dices, yo le he dado, yo le he enseñado, ¿en quién lo ha visto? Son frases constantes que los papás tienden por regalarme aquí en el consultorio, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos hemos dejado de hacer lo más importante, tener comunicación, una convivencia, una relación, hablar de muchas cosas y aperturarnos de que pueden existir preguntas y comentarios y temas importantes en una comunicación asertiva, donde tocamos un tema, lo iniciamos, lo desarrollamos, lo cerramos y ponemos acuerdos. De tal manera de que rompamos precisamente con lo que le pueden regalar en la escuela algunos amiguitos, lo que las mismas redes sociales les están regalando, lo que ven en esta parte de los mismos programas, del romper con las dudas que van teniendo, del romper también con esta parte del considerar si lo experimento, ¿qué pasaría? A veces no es necesario experimentar, sino es primero conocer. Es algo de lo que me ha sucedido. Hace muchos años tuve un paciente que así me decía, quiero experimentar y tener una relación con una pareja hombre, que yo soy hombre, porque yo fui lastimado por una chica y vengo lastimado en estos momentos por una chica y que quisiera experimentar. Muy probablemente el amor que me puede dar un hombre va a ser muy diferente a lo que me pueda dar una mujer porque me siguen lastimando. Pero él venía con un conflicto muy fuerte, constantemente de pelea, de rechazo, de una muy mala comunicación con el papá. Cuando papá empezó a hacer cambios y se trabajó de una terapia sistémica, que es la terapia de familia, eso le ayudó muchísimo a toda la relación, porque entonces él empezó a comprender que no necesitaba experimentar precisamente el saber si a lo mejor sus mejores relaciones pudieran ser con personas con su mismo género, sino darse la oportunidad del entablar reglas, límites, comunicación, tener un tipo de comunicación diferente con la pareja de diferente género, pero si eso no lo vamos haciendo desde casa, no esperemos como sociedad que esto pueda no solamente revertirse, sino detenerse. La gente se empieza a asustar de que de repente encuentran más y más y más y más chicos y chicas que están abiertos a esta posición de aperturarse a una relación con su mismo género. Con esto quiero decirte que tenemos que aprender a ser de una mentalidad muy abierta para poderles dar la oportunidad a los chicos que ya conocemos y que nos han hablado abiertamente de quiénes son, cómo son y qué es lo que están viviendo en estos momentos. Pero lo más importante es saber, y te lo dejo así, mira, estas cartas sobre la mesa. ¿Tú qué has hecho con respecto a esta información dentro de tu familia? Han hablado del respeto a la misma diversidad de géneros, han hablado con respecto a la sexualidad, han hablado con respecto a lo que es la parte de la identidad, has hablado dándole seguridad y confianza a la comunicación que te están dando, no rompiendo ni esperando a validar la información, sino mejor dicho, confirmando, ayudándoles y guiándolos en una información todavía mucho más asertiva, que tú mismo te des el tiempo para generar este tipo de charlas. No les generes mayores conflictos, ni hables de situaciones homofóbicas, porque ellos tendrán amigos y compañeros y gente que les quieren mucho de esa diversidad de género, pero si nosotros mismos los estamos lastimando, lo único que estamos haciendo es ponerlos en una posición estando en contra de nosotros, en rebeldía y no estando de acuerdo con lo que estamos haciendo. Yo te invito a que seas una persona todavía mucho más abierta. Recuerda, renovar o morir, y no solamente es en la tecnología, sino también en esta parte de escuela para padres. Te invito a que te des la oportunidad de conocerte y hazlo antes de que te puedas arrepentir y que te puedas enojar contigo mismo ante lo que no has hecho. Date la oportunidad de poder conocer a tu familia y darles un fuerte abrazo, porque eso es lo que ellos van a necesitar en esos momentos. Mi nombre es Guadalupe Acero. Yo te invito a que nos sigas viendo por este canal y por muchos otros, como en Instagram, Face, TikTok, todos nuestros programas que vamos teniendo en vivo todos los días miércoles, y que nos puedas regalar tu opinión. Y si este programa te gustó, te pido que por favor lo compartas. A alguien más le puede servir. Muchísimas gracias. Yo te invito y te espero en un programa más. Mi nombre es Guadalupe Acero, psicóloga y tanatóloga, hablando de psicología y tanatología.